Entonces empezamos con la clave número 1, que es esto de qué definición se necesita tener para el descubrimiento, para el hallazgo, que fue una de las consultas, digamos, que más me hicieron. Y acá quiero empezar con algo que quizás puede sonar obvio, pero a veces no lo es. Porque, que es con esta frase de, bueno, si no sabes lo que estás buscando, ¿cómo lo vas a encontrar? Porque muchas veces me encuentro que tienen muchas ganas de conectar y me van a decir, bueno, Tami, yo quiero encontrar mi propósito, mi vocación, quiero encontrar lo que me apasiona, eso es lo que yo quiero. Pero si empezamos a indagar, empezamos a hacer preguntas de qué es el propósito para vos, o sea, qué imagen tenés del propósito, qué definición le das a esa palabra, en tu caso en particular, ahí la claridad se fuma. Quizás muchas veces no tenemos bien en claro lo que significa para nosotros esa palabra. Sí, podemos tener esta definición de diccionario y este ideal que podemos tomar de cada concepto, pero para poder encontrarlos en nuestro caso es necesario tener nuestras propias definiciones de propósito, vocación y pasión profesional. Y por eso ahora les voy a compartir en cada uno de estos 3 casos, digamos, a qué me refiero. ¿Por qué se necesitan de tus propias definiciones? Porque lo que valoramos cambia de una persona a la otra, porque lo que experimentamos, o sea, las emociones, cómo sentimos, se expresan de diferente manera en cada una de nosotras, y ahora vamos a ver sobre todo en el caso de la pasión. El significado que le damos a cada palabra cambia, el sentido, la carga que le damos a cada una de estas palabras es diferente, y sobre todo porque nuestra historia, nuestro contexto, las experiencias que vivimos, los aprendizajes que tenemos influyen y mucho en estos conceptos. Así que empezamos con el tema de pasión profesional. Y, y quería empezar primero con este concepto. Voy a dejar el propósito para el final, porque es el más fuerte para algunos casos. Pero empiezo con la pasión profesional porque cuando llegan a querer trabajar conmigo, como que las primeras consultas, o lo primero que nace decir es, bueno, no sé qué es lo que me apasiona, o tengo muchos intereses, pero no sé exactamente qué es lo que me mueve así, y siento que no tengo esa pasión, sobre todo no siento que tenga esa pasión profesional de la que muchas personas hablan o viven o van por la vida sintiéndose apasionados por lo que hacen en su día a día. Entonces, lo que yo quiero compartirles en este caso es que para abordar este primer concepto, que en sí es una pasión, es una emoción, es cómo lo sentimos. Entonces, para empezar a tener una definición de lo que es la pasión profesional, yo lo que recomiendo es que ustedes se respondan a cómo vivís algo que te apasiona. Y acá permitirse, más allá de que estamos hablando del área laboral, permitirse pensar fuera de lo que es lo laboral. Piensen en quizás algún pasatiempo o algo que disfruten mucho hacer, que les despierte justamente esa sensación de qué es lo que les apasiona. Quizás fue una actividad, una experiencia, algo que hacían en otro momento de su vida, hasta quizás cuando eran chicas y lo dejaron de hacer por la vida, por los tiempos, por lo que sea, pero lo dejaron de hacer y lo recuerdan como algo que les apasionaba mucho. O, digamos, ¿por qué también lo digo, cómo lo vivís? Porque la experiencia, y esto iba a lo que les mencionaba antes, cada uno lo experimentamos de una manera diferente. Para algunos, algo que lo asocia con algo que la apasiona es llegar a su casa y estar relajada en su sillón, y le apasiona ese momento, vivir ese momento. O a otros no, les gusta, le apasiona tener el cuerpo en movimiento, bailar, hacer ejercicio, exigirse, o sea, conecta la pasión con ese tipo de actividades. Otras cuando hace una manualidad, pero es importante que ahora ustedes se pregunten cómo viven algo que les apasiona, no algo que idealizan, que deberían sentir que es una pasión,
sino lo que ya les genera esta misma sensación, lo que ustedes sienten que es para ustedes esa pasión profesional. Porque si están buscando algo es porque en algún momento lo sintieron así, solo que hay que como indagar un poco más, algunos dicen como rascar un poquito más sobre, sobre ese tema. Vamos a la segunda palabra, que es vocación. En cuanto a la definición de vocación, es la acción de llamar. Es un llamado que nos lleva justamente a accionar en determinada área, se asocia justamente a una disciplina, a un área profesional. Pero quiero que se queden con esta idea de que es un llamado a, acá el verbo fundamental es accionar, a llevar acciones concretas en un campo determinado. Entonces, si quieren empezar a trabajar este tema, como este llamado, tienen que empezar a preguntarse qué es lo que les llama la atención en este momento, no lo que ustedes creen que les debería llamar la atención. ¿Qué es lo que ya ahora les llama la atención en su entorno, en su alrededor, en su trabajo? ¿Qué les despierta curiosidad? Y no solo les despierta curiosidad y les llama la atención, sino también qué les da el impulso para actuar. O sea, acá se tiene que como dar las dos condiciones. No solo está en, bueno, me da curiosidad saber un poco más sobre esto, sino que, bueno, me da curiosidad y, bueno, voy y busco información, voy y lo activo. Yo lo veo como por eso, ese impulso que nos generan ciertas actividades. Por ejemplo, si hablamos en el entorno laboral, no sé, por ejemplo, si en un equipo de trabajo alguien le manda una planilla o un Word, digamos, y te la manda otra persona que no lo hiciste vos, ¿qué es lo primero que te llama la atención de ese trabajo? Y muchas personas que van a decir, no, bueno, está todo desordenado y empiezo a ordenar todo, lo pongo lindo, esto para que lo entiendan todos y lo organizo. Otras personas no, es como, bueno, no se entienden los colores, la estética y lo que sea. Otras personas no, lo que harían es, no, juntémonos, reunámonos para hablar sobre este archivo porque o no se entiende o porque necesito compartirlo con alguien. Entonces, ¿qué es lo que te despierta curiosidad en estas actividades que vas generando, que tenés en tu día a día? Es como hacer un poco este registrar, al igual que registrás, es tener el registro de lo que te apasiona en tu vida, tener este registro de en tus actividades diarias, qué es lo que más te da curiosidad y que además te da como este impulso de como darle tu impronta, darle estos retoques, porque en esa área es donde, digamos, vos te estás permitiendo, digamos, dejar fluir y ser vos, por decirlo de alguna manera. Así que quédense con estas preguntas para hacerlo. Bien, ahora vamos a la definición del propósito, que este es como un gran tema, y acá quiero también empezar con mi experiencia, contarles un poco más sobre cómo abordé yo este tema, cómo lo trabajé y a la conclusión que llegué, porque cuando también empecé con mi proceso de reinvención profesional, el tema del propósito era como, bueno, si vos querés emprender, si vos querés cambiar de trabajo, es necesario que entiendas, bueno, el para qué, el por qué, les dicen algunas personas, el por qué haces lo que haces, cuál es la misión, o sea, cuál tener una misión, y yo como que un poco me obsesioné en ese sentido de querer encontrar esa respuesta. En el primer libro que encontré que hablaba sobre esto, fue Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que habla sobre el concepto de misión cuando habla de uno de los hábitos, que es empezar con el fin en mente. Es un buen libro, yo lo recomiendo, si no lo leyeron. Pero cuando habla de ese hábito, habla de tener la importancia de tener una misión personal y que, digamos, todas las acciones que uno genera tienen que salir de ahí.
Y yo me imaginaba que el propósito, mi misión, tenían que ser como un enunciado divino, bien estructurado, que fuera como la respuesta a, digamos, como a todos mis problemas, o si me sintiese desmotivada, que podía recurrir a eso, ir a eso lo que necesitaba para poder seguir avanzando. Entonces, como que, y en ese mismo libro, hablaba sobre otro libro, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que, bueno, si no lo conocen, es un psiquiatra que desarrolló la teoría de la logoterapia, vamos, a partir también, o sea, tenía su trabajo previo, pero vivió una experiencia en los campos de concentración nazi, donde, digamos, termina de desarrollar su teoría y habla de esto de la importancia de la búsqueda del sentido, la razón de ser, para poder superar cualquier circunstancia adversas. También recomiendo mucho el libro. Pero bueno, como que yo estaba como cargada también de mucha de esta información, de esta necesidad de tener este enunciado lindo, de tener como esta claridad de saber hacia dónde enfocarme. Y si bien yo llegaba como armaba mis propios enunciados, y de hecho los tengo cuando hago mi planificación de todos los años, que me pongo mis objetivos, escribo de nuevo mi misión, pero lo veo como de otro punto de vista, sino que, o sea, lo veo como una construcción que voy haciendo y que acompaña mi evolución personal. No lo veo como algo fijo e inalterable, sino que a medida que yo voy creciendo, voy aprendiendo y voy como, desarrollándome en mi propio crecimiento, es un concepto que también se va renovando. Y que a medida que uno va creciendo, se va exponiendo a nuevas experiencias, y va registrando también, porque a veces uno pasa automáticamente de un año a otro, pero cuando uno va registrando también ese avance, para mí es que uno puede llegar, cuando ya tiene como varias experiencias acumuladas, retrospectivamente, puede llegar como una conclusión, un hilo conductor entre lo que caracteriza a esas experiencias. Entonces, lo que quiero compartirles sobre este tema del propósito es que lo tomen como propósitos de sentido que tiene cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, ¿para qué a veces queremos tener en claro cuál es nuestro propósito de vida, pero no tenemos la claridad de lo que hacemos en nuestro día a día? No tenemos en claro el propósito de las actividades que hacemos en nuestro mes, en nuestra semana. Entonces, yo te propongo, ahora que lo que te preguntes es, ¿para qué haces lo que haces hoy? Eso por un lado, o sea, ir encontrando el sentido en las experiencias que estás buscando vivir en tu día a día. Y por otro lado, es que tengas como tu propia definición de cuál es un trabajo con sentido para vos. Porque como decíamos antes, lo que valoramos de una persona a otra es muy diferente. Entonces, si lo que valoramos es muy diferente, un trabajo con sentido para mí puede ser muy distinto a un trabajo con sentido para vos. Específicamente, por ejemplo, para mí, un trabajo con sentido es lo que a mí me conecta con la posibilidad de acompañar a otras personas en su propia superación personal, en su superación profesional. A mí me motiva todo eso, todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, y es también lo que me apasiona. Entonces, pero para otra persona, ese tipo de temas y esa área no les mueve un pelo. Entonces, y el trabajo con sentido puede ser otro tipo de área, puede ser, no sé, el tema ecológico, reducir la contaminación ambiental. Para una persona, un trabajo con sentido tiene que ver en estos temas. Otras personas es la política. Entonces, quiero que ustedes se pregunten, digamos, ¿cuál es un trabajo con sentido para ustedes? ¿Qué es lo que sí o sí tiene que tener ese tipo de trabajo? Y de alguna manera no pensar en la modalidad de trabajo. No piensen en, no, bueno, un trabajo con sentido para mí es trabajar en X compañía o tener X emprendimiento, sino ir más a lo esencial, a lo que realmente tiene un significado para ustedes hoy. No el ideal que quizás quieren alcanzar. Y ahora quiero hablarles de la conexión de estos tres temas.
En principio, lo que tiene que ver la pasión. Como les decía antes, la pasión es una emoción y como, bueno, si ya estuvieron en uno de los talleres conmigo, yo hablo de las emociones y de la gestión emocional y hacer la emoción nos predispone para la acción. Lo que hacen al predisponernos para la acción, hacen que, digamos, nuestras acciones no sean las mismas si actuamos desde el miedo, desde la tristeza, desde la frustración, desde la angustia, que si actuamos desde la alegría, la motivación, la energía. O sea, dependiendo de la emoción que tengamos, vamos a diseñar un tipo particular de acción. Entonces, lo que yo les pedí antes era justamente que piensen y tengan registro de cómo viven ustedes algo que les apasiona ahora en su vida y que se conecten con ese registro, con esas situaciones, porque eso lo que va a hacer es que al conectarse con esos momentos, con ese tipo de emoción, con esos momentos en los que ustedes identifican, porque lo vivieron, porque lo viven, identifican que se sienten de esa manera, los va a predisponer diferente a accionar. Y acá viene la conexión con lo que es el concepto de vocación. La vocación, como les decía antes, es un llamado a la acción, es un llamado que nos invita a actuar en determinada área. Entonces, necesitamos sentirnos de determinada manera para predisponernos a una acción determinada. Entonces, ahí está la conexión entre pasión y vocación, que nos lleve a actuar en determinada área, que ustedes también tienen que hacer como este trabajo interno de conectarse con cuáles son esas acciones en su día a día, que les despierta curiosidad y que las lleva a actuar. Y el propósito, digamos, la conexión, es como lo que está más adelante con el propósito, el para qué no ideal que están esperando encontrar, sino el para qué, el significado y el sentido que le dan hoy al trabajo. ¿Sí? Lo que es un trabajo con sentido para ustedes hoy, en el presente. Entonces, teniendo como estos 3 hilos, hasta lo pueden completar si lo quieren anotar, es como anotar en un lado, yo me imagino, sería acá los registros de en qué momento se sienten que algo las apasiona, el registro de ese momento, en qué momentos ustedes sienten que se les despierta esta curiosidad y las lleva a actuar. Y digamos, tengan como este norte, ese trabajo con sentido que, que sale de su propia definición, que no sale de algo que buscaron o les recomendaron, sino que sale desde de de su propio ser. Bueno, si tienen, esto puede generar varias preguntas. Cuando hablo, bueno, acá Karina podría ser. Bueno, genial que ahí Karina está contando. Buenísimo. Que puedan ir registrando como estos momentos, y es buenísimo lo que dice Cari, porque generalmente a nosotras mismas, nos es difícil identificarnos en nosotras, pero cuando hablamos con otras personas de confianza, pueden detectar más fácilmente lo que nos fluye, lo que nos sale bien, en lo que nos sentimos más apasionadas cuando hacemos algo. Entonces es un buen ejercicio que puedan preguntarles a personas de su confianza en qué situaciones las ven ustedes o ven que fluyen, que les sale bien o que se sienten justamente así apasionadas. Si quieren, ahora vamos a pasar por la clave 2, pero si quieren dejarme alguna pregunta sobre estos 3 conceptos, la conexión y demás, la pueden dejar ahí, así al final lo podemos hablar.